Capítulo 38. La vida sigue. Rhea se apartó tras colocar la tapa en la pared. El ministerio y los miembros de la Orden de Dumbledore habían montado un pequeño escándalo, pero ella contaba con el apoyo del Dudley y del Departamento de Magia. Costó mucho papeleo, pero finalmente se le permitió legalmente mover el cuerpo 2 días después del incidente en Hogwarts. Aunque el castillo Peverell tenía muchas cosas interesantes dentro de su muro de contención, un cementerio o un mausoleo no eran una de ellas. La familia Peverell tenía la costumbre de enterrar a sus muertos donde quiera que quisieran, aunque tenían un edificio y un terreno reservados para quienes serían enterrados entre sus parientes. Finalmente se convirtió en un cementerio bastante grande, con todos allí siendo Peverell por matrimonio o por nacimiento. Tom sobrevivió a una vida dura, pero pasó la mayor parte de ella solo, dejando guerra y destrucción a su paso. La luz y algunos neutrales habrían incinerado los restos o los habrían arrojado a través del arco en la cámara de la muerte, para no volver a ser vistos jamás. Rhea pudo haber odiado lo que fue de su vida por su culpa, pero tras leer sobre su difícil vida, no pudo soportar odiarle. Él, al menos, merecía un lugar de descanso entre la familia. Aunque odiaba a los Gaunt y a los Riddle, probablemente no sentía nada por los Peverell, así que Rhea decidió traerlo aquí. Su pecado le convirtió en enemigo de los nigromantes, pero incluso ellos se negaron a profanar o abandonar a los muertos. Toda vida, por retorcida que sea, merecía ser recordada y llorada de alguna manera. Así que llevó su cuerpo al mausoleo Peverell, le dio todos los ritos funerarios y cerró la tapa. Pasó las manos por la piedra vertical, inscribiéndose suavemente su nombre, fechas y un epíteto. La tapa sería negra para señalarlo como pecador para la familia. Había muchas tapas negras en el mausoleo, con muy pocas blancas. Curioso cómo nunca se había oído hablar de los que rompían las reglas hasta que buscas dónde estaban enterrados todos. El mausoleo, con sus pesadas protecciones, probablemente fue construido para aquellos que la familia desearía que se olvidaran, pero nunca abandonados. Rhea apoyó la mano en la piedra. Este es el final de nuestro camino juntos, Tom. Por ahora. Te hiciste enemiga de nuestra casa, traidora de nuestros juramentos. Pero aquí, en la muerte, no estás solo. A pesar de los males que tienes a los pies, a pesar de tus pecados sobre los inocentes, eres un Peverell. Descansa ahora en compañía de tus compañeros. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Algún día. Rhea inclinó suavemente la cabeza y salió de la enorme cripta. Su anillo de jefa de casa tocó la pared y engranajes y magia empujaron la enorme losa de mármol blanco en su lugar, cerrando la entrada. Finalmente, el ruido cesó y se activaron encantamientos tan antiguos como la familia, sellando la estructura de piedra y a sus habitantes hasta que la próxima persona fuera enterrada aquí por un jefe de casa. Rhea se giró y se detuvo. Observó cómo el Grim del cementerio Peverell la miraba antes de acercarse y empujar su cabeza contra su mano. Rhea jugó con él un rato, frotándole la barriga y corriendo entre las lápidas bajo el cielo nublado. Dejaría una oración escrita para todos ellos como disculpa, por interrumpir su descanso, pero un Grim que cuida un cementerio merecía, por encima de los demás, su atención. De los muchos presagios de muerte en el mundo, los Grims de los cementerios eran los menos cuidados o comprendidos. Cumplían con sus deberes como los demás, pero permanecían fijos en la zona en lugar de deambular. Básicamente se alimentaban de la magia de la muerte que permanecía en los cadáveres. Lamentablemente, muchos murieron de hambre o huyeron, ya que los cementerios fueron finalmente abandonados por estar sobrellenos. Aquí, al menos, en un cementerio lleno de nigromantes y Wixen, la energía aguantaría más tiempo. Aún así, mejor no dejar nada al azar. Cuando regresara al castillo, buscaría un ritual que pudiera sostenerlos indefinidamente si decidían quedarse. Si no existiera, tendría que crear uno. Un destello de la sonrisa de Hermione cruzó su mente y Rhea sonrió. Si su novia se convirtiera en algo más, sería un proyecto perfecto para hacer juntas. El Grim, percibiendo su deseo de marcharse, llamó a Rhea hacia una cripta abierta. Los nigromantes solían dejar una libre para que los Grimm se refugiaran y descansaran. También lo usaron para otra cosa, ya que Rhea se quedó paralizada en cuanto miró dentro. Allí, apoyado sobre su vientre, había otro Grim. Junto con 4 cachorros pequeños. Un suave ladrido la hizo mirar hacia un lado. Mejor dicho, 5 cachorros. Rhea recogió el perrito callejero de la camilla mientras se frotaba contra su pata. Los 2 Grims la miraron con interés. ¿Por qué me traes aquí? El padre se acercó a ella y le dio un golpe con la cabeza. La miró a ella y al cachorro. Se le cortó la respiración. ¿Quieres que lo críe, verdad?
Ambos bajaron la cabeza. Rhea bajó la mirada y vio que la miraba con sus ojos rojos. Ya tenía los ojos de cachorro abajo. Miró a ambos padres. Lo haré porque me lo pediste, pero lo llevaré a visitarle hasta que tenga la mayoría de edad y quizá después. Merece conocer a su familia. Ambos Grimms le ladran y le dedican una sonrisa lobina. Rhea jugó con la cabeza del cachorro y sintió como un vínculo familiar se encajaba. Gruñó. A Nix no le va a gustar esto. El cachorro se puso de pie sobre las patas traseras y le lamió la cara, silenciando sus quejas. El Grimm mayor la siguió fuera de la cripta y hacia la puerta principal del mausoleo, el cachorro moviendo la cola felizmente en los brazos de Rhea. Rhea le frotó la cabeza. Supongo que debería preguntarle a Grid si tiene algún consejo para criar un canino. Después de todo, él crió a un maldito cerbero. Vio a Nix aterrizar en el pilar a su lado, lanzando a Rhea una mirada fulminante. Rhea hizo un puchero. No me mires así, me pidieron. El presagio de muerte miró a la vieja Grimm y ambos mantuvieron una conversación silenciosa antes de que ella despegara y aterrizara en el hombro de Rhea. Rhea golpeó su pico. No te comas al cachorro. El presagio de muerte le lanzó un ululido indignado mientras el cachorro le ladraba, con una sonrisa de lobuno en el rostro. Rhea suspiró y echó un último vistazo al mausoleo. El enorme edificio de piedra se alzaba en la parte trasera del cementerio, un testimonio del legado de triunfo y vergüenza de los Peverell mientras las gotas de lluvia caían del cielo. Vamos, Nix. Hora de enseñarles la nueva mascota a mamá y papá. El presagio ululó mientras todos desaparecían en silencio, los pensamientos de Rhea volviendo a la tumba que acababa de llenar y a las palabras que había grabado en la losa de mármol. Tom Marvolo Riddle. Lord Voldemort. 31 de diciembre de 1927. 19 de junio de 1996. Que encuentre en la muerte lo que le fue negado en vida. Orden. Tendremos orden. Silencio. La cámara de Wisengamot era un bullicio de actividad el día después del solsticio de verano. 3 días antes, el propio ministerio había sido asaltado y había estallado una pelea entre los mortífagos y los aurores. Sirius miró a su alrededor y vio que parte de los problemas de la reunión de hoy eran evidentes. Aunque la mayoría de la facción oscura siguió el ejemplo de Lucius, un buen número de los asientos quedaban ahora vacantes. Tanto Jaxley como Travers estaban sentados en las celdas del Dmle, esperando un juicio antes de unirse a Umbridge y al resto de los bastardos intolerantes en Azkaban. Desafortunadamente, los juicios de los mortífagos arrestados en el ministerio no eran el tema principal de discusión hoy. Era su hija, Rhea, y su uso de la nigromancia para defender el castillo de Hogwarts. Amelia le había asegurado que el Dmle y el departamento de magia respaldarían a Rhea si el ministro realmente escuchaba a Dumbledore hoy. No se habló de cómo se enteró el viejo cascarrabias, ya que Amelia tenía a los aurores bajo juramento. Ni siquiera James Potter pudo decir nada. Se preguntó si Henry podría haber compartido la información con algunos de sus amigos, que luego se la pasaron a sus padres. Al final, la noticia se había difundido y muchos en la luz clamaban por sangre. Preferiría dejar que toda Gran Bretaña ardiera antes de permitir que eso ocurriera. Finalmente, la cámara se calmó y el ministro inició la sesión. Honorables miembros del Wisengamot, en este día, 22 de junio de 1996, yo, Cornelius Fudge, ministro de magia, declaro abierta esta sesión extraordinaria. Jefe, ¿hay alguna solicitud pendiente que el Wisengamot deba ver hoy antes de que podamos abordar los temas principales de discusión? Sirius se rió un poco mientras el ministro miraba tímidamente a Perky Weasley. En las sesiones anteriores le estaban teniendo flashbacks. Sirius miró hacia su facción y la oscuridad, viendo que todos mostraban mayor interés. Los neutrales defenderían a Lady Ravenclaw y Peverell, mientras que los oscuros, lo que quedaba, defenderían a un nigromante hasta el final. Weasley miró sus papeles. Hay una moción que declara inválido el tema de la sesión extraordinaria de hoy, ya que el hecho de que un nigromante use su magia no es motivo de juicio en el estado actual de la ley. Según la revisión actual, ningún nigromante puede ser acusado del delito de practicar la nigromancia hasta que la IGU y el Departamento de Misterios hayan dictado una sentencia. Jefa bruja. El ministro suspiró y fue a sentarse en su asiento asignado, reconociendo que su papel había terminado. El puesto del hombre en el ministerio ya estaba en tatters. Sirius se inclinó hacia adelante, al igual que Sabrina a su lado, esperando a ver qué decidía Lady Abbott.
Tenía una objeción lista para ser lanzada si ella decidía seguir adelante con esta farsa, y 2/3 de Wisengamot se opondrían a cualquiera de las reclamaciones de la luz. La mujer revisó los documentos proporcionados por los bastardos que sacaron el asunto a la luz y suspiró. La moción para invalidar el juicio tiene fundamento. Esta sesión no puede avanzar con la intención de acusar a la persona identificada como nigromante de ningún delito relacionado con la práctica de su oficio. Aunque algunos miembros de esta asamblea han presentado algunos cargos de homicidio involuntario, el DUMLE ha dictaminado que todas esas muertes son aceptables según la ley debido a que ocurrieron dentro de los límites de protección del castillo de Hogwarts y fueron perpetradas por el propietario de dichas tierras en un acto de legítima defensa y defensa de los estudiantes de Hogwarts. Las palabras de la bruja jefa hicieron que la luz gritara mientras las facciones neutral y oscura pedían silencio. El uso de la magia por parte de Rea pudo haber sido extremo, ya que ningún mortífago sobrevivió, pero nadie en su sano juicio podía reprocharle las razones. Que los estudiantes hubieran vuelto a clase como si nada hubiera pasado días después era una clara señal de lo efectiva que era la defensa. Lady Abbott activó una protección que silenció toda la cámara. Aunque esta sesión no tratará el asunto como un juicio, sigo creyendo que deberíamos escuchar al nigromante en cuestión para entender por qué tomó la decisión de revelarse en un asunto tan violento. Como jefe del castillo de Hogwarts, estoy seguro de que hay algunos padres preocupados en la galería y en el público que desean saber si los estudiantes están seguros bajo su cuidado, independientemente de nuestras propias opiniones sobre la práctica de la nigromancia. Sirius suspiró y se recostó. La mujer tenía razón. En los días posteriores al incidente, el castillo había sido sitiado por correo de padres preocupados. Su hija tuvo que contar con la ayuda de Minerva y de los elfos de Hogwarts para siquiera acercarse a responderles a todos a tiempo. Aunque odiaba poner a su hija bajo la mirada de otros, no podía negar la necesidad de una notificación oficial ante el Wisengamot. El aviso publicado por su familia en el Quisquilloso y repetido en el Profeta no pareció calmar en absoluto los nervios del público. Aunque podía entenderlo, ya que un verdadero nigromante no había estado presente en siglos. La sesión comenzó, y aunque Sirius pudo ver a Dumbledore, invitado por Lord Elpias Doge, sentado con dicho hombre y algunos de sus seguidores, pudo notar que el viejo cascarrabias no parecía muy contento. Probablemente esperaba pintar a Rea como la próxima dama oscura con un juicio, eliminándola sin siquiera luchar. Sirius esperaba que no lo intentara. Su esposa se tocaba la varita y miraba a Dumbledore con ojos de asesino. Había recibido una carta de la matriarca Prasinos pidiendo a la familia Black y sus aliados que mantuvieran las distancias de Dumbledore. Sabrina y Rea, como Prasinos, fueron exentas pero aún así se les pidió educadamente que la familia atendiera al anciano. Se estremeció al leerlo y agradeció a las estrellas que Serapina realmente le hubiera gustado. La mujer se puso aterradoramente poética al hablar de destruir a un hombre. Le frotó la espalda a su esposa, esperando que Sabrina se relajara. No parecía funcionar mucho. Sirius observó cómo la jefa bruja llamaba a Rhiannon Black para que se pusiera en el suelo de la cámara frente a ella. Su hija entró con Dora a su lado, vestida con su ropa inspirada en Ravenclaw. También sabía que Nyx estaba con ella, invisible a la vista, por si alguien intentaba algo raro. Su hija parecía visiblemente molesta. Jefa bruja, miembros del Wisengamot. Si hubieras querido una conversación, habría preferido una cita. Los estudiantes aún no han salido de Hogwarts y recientemente me he convertido en dueño de un cachorro muy joven que estaba muy disgustado con mi partida con tan poca antelación. No debería tener que decirlo entusiastas que son los jóvenes familiares y lo unidos que pueden estar en las primeras etapas de un vínculo. Sirius sonrió, viendo lo que hacía su hija. Para ella, esto era solo otro día, dejando claro que no se enfrentaba ni le importaban las acusaciones. Su comentario sobre el cachorro Grim era incluso cierto. La pequeña bola de energía se escapaba de su habitación cada vez que lo encerraba y nadie conseguía que se calmara. Ni siquiera una Helena muy sólida logró calmar a la cría. Gracias a los dioses por Hermione. El cachorro realmente se acomodó en sus brazos y toleró su presencia. Rea se alegró de haber encontrado a alguien que cuidara del presagio de la muerte, o quizá lo habría traído consigo. No habría sido un espectáculo, un nigromante acunando a un cachorro Grim mientras fulminaba con la mirada a los bastardos que la invocaron en primer lugar. Sin embargo, seguía mirándoles con odio, y Sirius sabía que preferiría estar en cualquier otro sitio menos allí. Si pudiéramos acabar con esto, tengo responsabilidades que atender. Nombré un apoderado para este cuerpo por una razón.
Deja que sea su hija quien amenace siquiera sutilmente a toda la cámara. La luz miró al apoderado de Ravenclaw y palideció. A Ragnok no le había gustado que el amigo de la nación duende fuera convocado. Su ceño fruncido ni siquiera era una actuación. Prácticamente había devorado gran parte de las finanzas de Fudge con una auditoría realizada en colaboración con el ministerio. Cualquiera que haya leído esa noticia debería saber que no debe enfadar al apoderado de Ravenclaw. Lord Doge se levantó de su posición y empezó a hacer preguntas a Rhea. Heredera Black, fue convocada porque el incidente en los terrenos de Hogwarts fue una clara muestra de por qué la nigromancia es una práctica prohibida. Rhea interrumpe al hombre. Seamos sinceros, Lord Doge, que la prohibición de la nigromancia no tiene nada que ver con que yo criara unos cuantos golems de hueso para defender una escuela llena de niños de ser tomados como rehenes por un grupo de terroristas y todo que ver con la paranoia y el alarmismo. Lo que hice no fue diferente de lo que hizo mi subdirectora con los guardias de la estatua, solo que con un medio distinto y a un coste mágico mayor para mí. Mis golems de hueso completaron la tarea para la que los desplegé y fueron almacenados con todo el respeto que merecen. Puedes preguntar a tu representante del Departamento de Misterios, ya que el único golem de hueso encontrado al llegar fue el del basilisco que tu amigo de larga barba allí se abstuvo de informar al ministerio mientras aterrorizaba la escuela antes de su muerte. Ese había quedado dañado más allá de la función y ya no podía influir en él. La cámara echó una mirada a Dumbledore, que no estaba de acuerdo con la indirecta sobre su falta de transparencia 3 años atrás. Croaker, vestido con sus túnicas de inefable, se levantó. Lady Ravenclaw dice la verdad. El esqueleto gravemente dañado del basilisco fue la única indicación física encontrada de su uso de la magia de la muerte. Nuestros escaneos de la zona mostraron rastros de la zona, pero nada que pudiera dañar al colegio ni a sus residentes. De hecho, hemos visto una mejora en la magia de la zona con la extinción de la colonia de acromántulas. También me gustaría dejar constancia de que la dama Ravenclaw nos proporcionó a mí y a la directora Bones del DMLE una copia completa y sin editar de sus recuerdos del incidente. Otra copia fue presentada a la IGUA junto con su documentación para entrar en el registro internacional como nigromante activa, dispuesta a ser evaluada ante el panel internacional. Un formulario de registro similar se presentó a mi departamento al día siguiente del incidente. El hombre se sentó y la cámara se sumió en susurros. Doge fue a consultar con Dumbledore, mientras Rhea tamborileaba impaciente con sus botas, moviendo los labios en lo que Sirius sabía que era un conteo. Doge respondió con otra pregunta: ¿se ha informado que tú, heredera Black, tomaste posesión del cuerpo del terrorista Voldemort? Existe la preocupación de que en manos de un nigromante puedas devolverle la vida, si es que siquiera lograste matarlo en primer lugar. Sirius sintió la magia de su esposa estallar y solo pudo imaginar la reacción de su hija. Rhea miró fijamente a Doge antes de volverse hacia la bruja jefe. El cuerpo de un tal Tom Marvolo Riddle, conocido por todos como Lord Voldemort, fue entregado al DMLE y al Departamento de Misterio según lo exige la ley tras su muerte a manos mías. Ambos departamentos lo escanearon con todos los diagnósticos conocidos, incluidos los diseñados para detectar la presencia de la magia que el titiriter, con la mano en la retaguardia del Lord Doge, sospecha que Riddle realizó para evitar la muerte la primera vez. Tras completar sus evaluaciones y no encontrar motivo de preocupación mientras confirmaban que Tom Riddle había fallecido, el cuerpo me fue devuelto como uno de sus pocos parientes restantes y jefe de la casa Peverell, de la que Riddle era descendiente. Mis disculpas a los Potter, pero no pensé que les interesaría ver a su pariente perdido enterrado en su propio terreno. El comentario sobre Dumbledore hizo que las facciones oscuras y neutrales se rieran mientras James Potter parecía enfermo al descubrir que estaba relacionado con el hombre que mató a sus padres. El rostro de Dumbledore mostraba que estaba bastante descontento, siendo tratado tan vulgarmente, y Sirius no pudo evitar sonreír. Su hija iba a ser una pesadilla para el Wizengamot cuando ocupara sus asientos. Cuando Doge volvió con Dumbledore, los neutrales y los oscuros se rieron abiertamente. Amelia se levantó para dirigirse a la cámara. Bruja jefe, si Lord Doge ha dejado de ser portavoz de un hombre que no tiene motivo para hablar ante esta asamblea, pido que las personas que han planteado este asunto sean apartadas del pleno y, si cree que no deben hacerse más preguntas, por favor desestime el asunto. El jefe del castillo de Hogwarts debe asegurarse del regreso seguro de los niños británicos en un plazo de 1 semana. Estoy seguro de que muchos padres, incluso los presentes aquí, esperan con ansias la compañía de sus hijos tras un evento tan difícil. Lady Abbott miró a Doge y Dumbledore.
Lord Doge, regrese a su asiento entre sus compañeros. Señor Dumbledore, o bien se mueve a la galería de observación o abandona la cámara por completo. Aunque la cuestión de los acontecimientos del día parece estar resuelta, procederé con algunas últimas solicitudes de aclaración. Dumbledore se levantó. Me opongo, jefa bruja. Esta mujer representa un peligro claro e inminente para nuestra sociedad y para el bienestar de los niños bajo su supuesta custodia. Propongo que se le arrebaten el castillo de Hogwarts y que la mujer sea expulsada de esta cámara. Lord Malfoy se levantó con cierta cautela, tras recibir una oscura maldición cortante en la pierna. Me opongo a la sugerencia de Dumbledore. Esta cámara nunca ha prohibido a ningún miembro de la asamblea sin que haya sido formalmente acusado de un delito. La dama Ravenclaw defendió nuestra juventud, acabó con la vida de un hombre que destrozó nuestro país y ha puesto constantemente el bienestar de los estudiantes como su máxima prioridad, a diferencia de las acciones del antiguo director. Propondría que recibiera una orden de Merlín si no supiera ya que la rechazaría por principio. Propongo que Dumbledore sea retirado del pleno. No tiene más papel que desempeñar aquí que no sea el de un alarmista. Cualquiera que le permita hablar debe ser condenado por la asamblea. Lord Doge y Dumbledore intentaron protestar, pero la jefa bruja los escoltó a sus lugares asignados y les ordenó guardar silencio. La mujer entonces se volvió para mirar a Rea. Aquí llevas 3 apellidos, ¿a cuál preferirías que te refirieran como nigromante? Rea enderezó la espalda. Mientras otra de mis familias tiene un nigromante en su línea, mi magia de la muerte es de la línea Peverell. Si desea hablar de asuntos relacionados con la nigromancia, diríjase a mí como Peverell. Si es sobre Hogwarts, entonces como Ravenclaw. Lady Abbott asintió con la cabeza. Muy bien, Lady Peverell. Como primer nigromante registrado en Gran Bretaña, ¿puedes explicar qué esperas de la población y cómo trata a tu persona? Tus acciones pueden haber sido merecidas, pero muchos temerán tu poder, especialmente cerca de sus hijos. Rea parpadeó. Pido que me traten con el respeto que se me concede como ser consciente, que al menos la gente se eduque sobre el papel que tienen los nigromantes en una sociedad mágica y que aprendan que no tienen motivos para temer que les ocurra algo a sus hijos. Podría haber permitido fácilmente que los terroristas tomaran el castillo por la fuerza, permitiendo que vidas inocentes fueran destruidas irrevocablemente por lo peor de nuestro pueblo. Elegí usar una magia que tantos de los nuestros desaproban en defensa de los inocentes, a costa de mi propia reputación, porque incluso una vida inocente perdida o incluso robada es una de más. Espero que mis acciones de esa noche y de cada noche desde que reclamé mi herencia de Ravenclaw hablen por sí mismas sobre quién y qué soy. Dudo que encuentre ese trato justo, pero es mi sincero deseo verlo. Las palabras de Rea dejaron la cámara en silencio antes de que los oscuros y los neutrales le dieran un aplaudido respetuoso. La jefa bruja revisó su documentación. Has registrado con la esperanza de permitir que el departamento de magia observe tu magia en acción y documente sus efectos en tu entorno. También has señalado que tienes intención de viajar dentro del período de evaluación. ¿Por qué? Rea enderezó un poco la espalda. La magia de la muerte no se puede enseñar ni aprender, debe ser vivida. Solo un nigromante puede escribir y transmitir su conocimiento a otro. Como Peverell y como Ravenclaw, está en mi naturaleza ampliar mi comprensión de la magia que manejo. Deseo poder viajar e interactuar con las culturas mágicas del mundo, adquiriendo su perspectiva y comprensión de la magia con la que nací antes de asentarme y cumplir con los deberes que me exigen mis familias. Hacer esto durante la evaluación de la SIM parecía lo más prudente. Aunque mis deberes en Hogwarts pueden tardar 2 años más en resolverse. La luz claramente no estaba muy contenta, pero la jefa bruja miró al representante del departamento de magia. El departamento de misterios no tiene problema con este arreglo y, de hecho, agradecería un estudio más exhaustivo de las magias de la nigromancia dentro de 2 años. Al no ver otra razón para mantener a la joven allí, Lady Abbott dio por terminada la sesión y recordó a todos que los juicios de los terroristas arrestados en el ministerio comenzarían en 2 semanas. Rea se acercó a sus padres para darles un abrazo y una profunda reverencia a su amigo Ragnok. El duende sonrió con suficiencia. Pensaba que Gringotts se habría visto obligado a ejercer su influencia para evitar que los insensatos babedeadores de varita hicieran daño a mi amigo. Rea se rió. Oh, estoy seguro de que unos cuantos recordatorios sutiles y no tan sutiles de nuestro estatus ayudarían mucho a mantener a raya a los más insensatos. No hay nada como una cuenta bancaria congelada para que alguien se ponga nervioso. El viejo duende sonrió. Nos aseguraremos de entregarlas.
Solo quería recordarle, mi señora, que los FAE no dan cosas gratis. Rhea asintió. Lo entiendo, jefe. Mi antepasada sufrió a pesar del apoyo que recibió. No olvidaré el apoyo que me brindaron los FAE y trabajaré para cumplir mis promesas. Veréis las propuestas presentadas en las elecciones. Lord Ragnok inclinó la cabeza, entonces sepa, mi señora, que los FAE velarán por usted. El destino de vuestro ancestro les atormenta el corazón y actuarán para evitar que se repita. Rhea hizo una reverencia. Mi gratitud a todos los FAE. Que nuestro honor crezca mientras nuestras bóvedas se llenan de oro. Ragnok los dejó y Rhea se volvió hacia sus padres. ¿Casa? Sabrina abrazó a su hija y Sirius las abrazó a ambas. Casa. Rhea y Hermione observaron cómo el Grim corría por la habitación, oliendo a todos. El cachorro, visible para todos por la gracia del vínculo familiar, se había convertido en un nuevo pilar del castillo. Hagrid se alegró mucho cuando Rhea le visitó y le pidió consejo para levantar al inquieto presagio de muerte. Técnicamente no necesitaba comer porque estaba absorbiendo algo de la magia de Rhea como familiar, pero Rhea coincidió con el semigigante en que acostumbrarle a algo de comida física era buena idea. El cachorro era demasiado joven para comida sólida, así que por ahora tendrían que servir biberones de leche y agua. Ver a Hermione alimentar el presagio la noche anterior había calentado el corazón de Rhea y su mente vio a la niña de pelo alborotado sosteniendo a un bebé de pelo negro azabache. Su mente, siendo lo que era, pensó al instante en cómo llegarían allí y sus mejillas se sonrojaron rápidamente y su cuerpo se calentó bastante. Iba a pedir ayuda a Hermione para averiguar cómo funcionaban las cámaras. Necesitaban desesperadamente una ducha con fontanería adecuada. Quizá incluso un jacuzzi que pudieran compartir los dos. Observaron cómo el cachorro se sentaba frente a Luna, que le acarició la cabeza antes de correr a los pies de Rhea y suplicarle que la llevara. Rhea suspiró mientras cogía al Grim, Luna le hizo un puchero. Ninguno de vuestros Grim me quiere. Pensé que a tu familiar le molestaría menos. Rhea se rió. Los Grim son todos quisquillosos, Luna. Normalmente no se apegan a las personas como otros animales. Podrías tomarlo como un cumplido, ya que ninguno parece interesado en darte señales de una tumba prematura. Luna pareció pensativa antes de suspirar. Supongo. ¿Has decidido un nombre? Rhea jugaba con la nariz del Grim. Este es Canuto. Luna parpadeó. ¿No es Canuto el nombre de tu Patronus? Rhea asintió. Y este pequeño crecerá siendo grande y fuerte como mi Patronus, ¿verdad, pequeño? Daphne observó cómo Hermione se sentaba a su lado. ¿Debería ofrecer condolencia por felicitarme por tener el equivalente a un bebé? Hermione se sonrojó y le dio una palmada en el brazo a Daphne. No es un bebé. Es un cachorro. Daphne se rió entre dientes. Díselo a tu novia. Hermione observó cómo Rhea le arrullaba al cachorro, con Anna, Susan y Sally mostrando caras muy exasperadas. Hermione suspiró. No caer en ese anzuelo. No necesito que Rhea me derrita el cerebro con su lógica. Podríamos acabar con un Letifold como mascota si lo hago. Me quedaré callado y diré que no más mascotas. Daphne rió suavemente. Suerte con eso. Nunca son mascotas normales, pero los presagios de muerte la van a seguir como a ese cachorro de ahí. Hermione simplemente se desplomó en el sofá. Todos se sentaron mientras colocaban la comida en la mesa. Daphne miró a Susan. ¿Alguna noticia de tu casa sobre que la gente no vuelva el año que viene? Todo Slytherin ha votado por quedarse y los padres están de acuerdo. Susan parecía un poco triste. Algunos de familias de la luz. Aunque principalmente son de tercero, cuarto y quinto curso. Los dos primeros cursos quieren quedarse y, aunque algunos padres no están contentos, no pueden discutir con las notas de sus hijos. Luna asintió. Ravenclaw se mantiene unida. Todos los estudiantes confían en Rhea y el profesor Flitwick ha estado muy involucrado con nosotros estos años, así que los padres no están preocupados. Todos se giraron para mirar a Hermione, excepto Rhea, que le daba un biberón de leche a Canuto. Hermione negó con la cabeza. Es una mezcla. Los Gryffindor de sexto curso se quedan seguro, al igual que los de primero y segundo. Como Susan, la mayoría de los alumnos de tercero a quinto no están tan convencidos. Puede que Neville no vuelva, pero depende de lo que decidan Augusta y Alice. El señor y la señora Weasley han estado discutiendo mucho. Ginny ha mejorado este año y el señor Weasley sabe que es porque Rhea y McGonagall le contactaron para hablar de la necesidad de un sanador mental. La señora Weasley es una firme defensora de Dumbledore, a pesar de todo, y no quiere que sus hijos estén en un Hogwarts hostil hacia su ídolo.
Hay algunos otros padres que comparten la misma opinión, pero sus hijos han visto una mejora en sus notas. Podrían dejarles venir otro año para ver si sigue igual. Henry realmente quiere volver. Todos la miraron sorprendidos. Hermione asintió. Yo también me quedé atónito. Pero aparte de las pesadillas y el incidente final, este fue su año más tranquilo hasta ahora. Draco se frotó la barbilla. Tiene razón. El año fue bastante tranquilo. Quién sabe, quizá el año que viene podríamos simplemente sentarnos y relajarnos. Todos se giraron hacia Rhea, que por fin levantó la vista del cachorro. Sabes que no es mi trabajo garantizar un año tranquilo, ¿verdad? Mantendré alejados a los acosadores, manipuladores y matones, pero vosotros también tenéis que ayudar. Todos se rieron y se dispersaron por la noche. Hermione fue a su habitación de invitados y lo recogió todo, dejando su baúl listo para recogerlo para mañana en cuanto terminara el último desayuno. Se mordió el labio antes de abrir la puerta del dormitorio de Rhea. Giró la mirada un segundo, con las orejas rojas. Hermione, sabes que llamar a la puerta es una gran idea, a menos que estemos en la etapa en la que podamos lucirnos completamente el uno al otro. Ya hemos llegado. Hermione negó con la cabeza y esperó fuera de la habitación hasta que Rhea la llamó de nuevo. Miró la cama, sin saber si debía meterse. Tenía la misma pelea mental todas las noches desde que compartía la cama de Rhea. Siempre se unía a ella, aunque Rhea nunca la presionaba para nada. Rhea dijo que marcaría el ritmo y así ha sido. Se metió en la cama y se acurrucó contra Rhea. El sueño tardó un poco en reclamarlos esa noche, ya que se verían obligados a dormir separados otra vez después de volver a casa. Así que Hermione reunió valor y besó profundamente a Rhea. Ambos tenían algunos labios magullados por la mañana, pero nada que un sanador no pudiera solucionar fácilmente. Rhea se levantó y se acercó al estrado del portavoz, mientras el salón quedaba en silencio. Llevaba su ropa formal de Ravenclaw, aunque Laris en su cabeza ciertamente chocaba con el atuendo. No le importaba, ya que tener al sombrero seleccionador cerca ayudaba a que no se quedara atascado componiendo canciones y se aseguraba de que hubiera un registro permanente de sus acciones en capacidad oficial. Además, a Laris le encantaba estar de cabeza. Los ojos de Rhea recorrieron el comedor. Otro año en Hogwarts ha llegado a su fin. Mis enhorabuena, de nuevo, a los alumnos de séptimo curso, que han terminado sus estudios aquí y ahora emprenden un viaje hacia un mundo mucho más grande. Has mantenido el rumbo y has alcanzado tus objetivos. Hogwarts os desea a todos la mejor de las suertes. El salón estalla en aplausos mientras los estudiantes miran a su alrededor. La sonrisa de Rhea se vuelve sombría. También es con el corazón pesado que algunos de los estudiantes más jóvenes puedan encontrar este último año aquí. La política puede que no se utilice para afectar los estudios y el bienestar de los estudiantes aquí, pero forman parte de tu vida en casa. Pido que quienes decidan quedarse se despidan con cariño de quienes no regresen. Hogwarts seguirá siendo un santuario para todos los jóvenes que deseen estudiar magia de forma segura. Por favor, recuerda eso al volver a casa. Los aplausos eran mucho más contenidos mientras los estudiantes charlaban entre ellos. Rhea les dedicó la sonrisa más cálida que pudo. Para quienes regresen, tengo algunos anuncios que hacer. Vuestra profesora de defensa contra las artes oscuras, Bellatrix Black, ha accedido a prolongar su estancia en Hogwarts. Aunque su etapa en defensa podría acabar eventualmente, ya que aspira a especializarse en la creación de hechizos, podríamos verla permanecer durante años como miembro de la facultad. También me gustaría señalar que se encontró un objeto maldito en el aula de defensa al principio de su mandato, que creemos que fue la causa de la infame maldición de Dicao. Todos esperamos ver de lo que nuestra profesora de Dicao puede hacer ahora que ha tenido la oportunidad de conoceros y enseñaros a todos. El curso de duelo seguirá siendo una clase gestionada conjuntamente, así que tenlo en cuenta. También puede que veamos algunas caras nuevas sentadas en la mesa del personal este próximo septiembre, pero hasta ahí llegaré. Un mago no puede revelar todo lo que esconde bajo su sombrero, después de todo. Rhea les guiñó un ojo y apartó a Laris de su cabeza. Un canuto oculto se sentó en el pelo de Rhea y ladró a los estudiantes, haciéndoles reír y reír. Canuto saltó al puesto mientras Rhea reemplazaba a Laria en su cabeza, moviendo la cola felizmente en su cara. Como jefe del castillo de Hogwarts, es mi triste deber desearos a todos un buen verano, con la esperanza de que muchos regresen para otro año de educación mágica. Por favor, cuidaos y disfrutad de vuestro tiempo con vuestra familia.
Mi ayudante también sería grosero conmigo si no mencionara que deberíais tener vuestras asignaciones de verano terminadas a tiempo antes de volver a Hogwarts. Por favor, disfrutad de la comida, el expreso de Hogwarts os llevará a todos a casa pronto. El gran comedor descendió en aplausos educados mientras Rea volvía a sentarse en la mesa del profesorado, con Canuto cómodamente sentado en su regazo. Finalmente, los estudiantes comienzan a irse, los prefectos asegurándose de que todos regresen a la sala común. Rea vio a dos estudiantes acercándose a ella. ¿Qué puedo hacer por nuestro jefe de curso y jefa de curso graduados? Diggory y Stimson inclinaron la cabeza ante ella. Queríamos darte las gracias, Rea, por lo que hiciste este año. Stimson chocó a Diggory en las costillas. Llevamos aquí 7 años, y este fue sin duda uno de los mejores, si no el mejor. Si todos los años contigo aquí son así, entonces los estudiantes están en buenas manos. Solo queríamos asegurarnos de que lo oyeras de nosotros. Rea parpadeó mirándolos, sin saber qué decir. Gracias a los dos por eso. De verdad. Canuto les ladró feliz a ambos. Patricia se acercó y jugó con la cabeza de Canuto antes de que ambos se fueran. Rea percibió una presencia ya familiar detrás de ella. ¿En qué puedo ayudarle, profesor Potter? Debo admitir que me sorprendió no ver una carta de dimisión en mi escritorio con tu nombre. Lily se rió sin humor. Supongo que sería una expectativa adecuada, pero no, he decidido quedarme en Hogwarts. Rea se volvió hacia Lily y la examinó. No veo a tu marido aceptando esto. Lily frunció el ceño. Estamos en un momento difícil. Venía a pedir permiso para residir en el castillo durante el verano. Rea tarareó y acarició a Canuto. ¿Y tu hijo? Lily parecía conflictuada. Sé que está contra las normas, pero desearía que Henry pudiera pasar parte de su verano aquí conmigo. Rea asintió. Tienes toda la razón, está prohibido. O al menos lo era. Lily levantó la vista sorprendida, mientras Rea seguía hablando. Puede que le sorprenda, profesor, pero no todos los estudiantes tienen un hogar estable al que volver. La Junta y yo acordamos eliminar la restricción de que los estudiantes permanecieran aquí durante el verano para garantizar la seguridad de los más vulnerables. Algunos estudiantes ya se han acercado a mí para quedarme y les concedí su petición. Te sugiero que vayas a ver a Minerva, ya que ella está organizando una rotación de personal para vigilar a los estudiantes, mientras yo reorganizo varias de las antiguas cámaras privadas para que funcionen como dormitorios multicasa. Te sugiero que te apuntes y ayudes con la rotación de personal. Tu hijo puede quedarse en la habitación de invitados de tus aposentos o estar entre los demás estudiantes. Decide antes de acercarte a Minerva. Lily le sonrió, gracias, Lady Ravenclaw. Lo haré. Que tengas un buen verano. Rea la miró fijamente. A ti también, profesor. Mis condolencias por tus dificultades en casa. Rea se marchó y regresó a las cámaras de Ravenclaw. Hermione estaba llevando su baúl al salón cuando Rea entró por la puerta. Rea se sintió un poco triste, sabiendo que este año no compartirían cabina en tren. Se había convertido en una especie de tradición, en realidad. Aún así, no va a perder la oportunidad de molestarla. Entonces, ¿debería molestarme en dejar la habitación de invitados tal y como está para ti, o deberías trasladar tu baúl a mi dormitorio el año que viene? Hermione se sonrojó. No lo sé. Rea alzó una ceja. Modificaré un poco mi habitación, quizá un armario separado. Hermione asintió. Me gustaría. Mamá y papá dijeron que este año iríamos a Francia, primero París, antes de pasar 1 o 2 semanas en el campo francés. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Rea hizo una mueca. Hermione no le pediría eso si no fuera necesario. ¿Con qué nombre llegó la carta? Hermione se detuvo un segundo. Ese Prasinos, ¿por qué? ¿No te lo envió tu madre? Rea suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Su abuela tenía un sentido del humor extraño. No, esa sería mi tía bisabuela que me adoptó como nieta. Enhorabuena, conoces al resto de la familia. Hermione frunció el ceño. ¿No es eso algo bueno? Rea se encogió de hombros. Depende, ¿te apetece jugar a 20 preguntas con Al Pacino de El Padrino? Va a ser un poco así. Hermione miró a Rea. Oh. Vale entonces. ¿Debería llevar una botella de vino? Rea no pudo evitar reír mientras abrazaba a Hermione. Esperaba con ilusión un verano tranquilo.